Hola chiquillos, ¿cómo están? Como hablamos hoy día, la idea es que ustedes puedan ir teniendo todas las clases y terminar las clases independiente de si las podamos pasar o no. Así que dentro de los compromisos es que la cápsula no dure más de 10 minutos, así que me voy a marcar el tiempo también para que ustedes la puedan escuchar de forma eh, que sea amigable, digamos. Ya, entonces, déjenme poner el tiempo acá. 10 minutos. Entonces, la clase la terminamos hoy día viendo los videos y para que ustedes fuesen relacionando lo que es el desarrollo eh, y viéndolo en un desarrollo como neurotípico. Eh, pero hoy día el ejercicio es terminar con la parte más bien teórica, ¿ya? Y así que vamos a repasar ampliamente las áreas del desarrollo, las vamos a repasar de forma amplia porque la próxima semana ustedes van a presentar, o en las próximas semanas van a presentar de los trimestres de desarrollo, que ahí les va a quedar mucho más clara la idea completa. Les cuento que las áreas de desarrollo infantil por lo general se habían dividido en área física, área de lenguaje, comunicación y cognitiva, pero en los últimos tiempos se ha dado mucho énfasis al área socioemocional, así como también al área del funcionamiento ejecutivo. Antiguamente lo emocional era como poco importante, relevante, pero ahora se está tomando mucho peso y esta información es del Chile Crece Contigo, así que es una información que responde a nuestro contexto, digamos. Y además nos pasaba mucho que las áreas de función ejecutiva se incorporaban como dentro de las áreas cognitivas. Sin embargo, tras muchos estudios, se ha notado que personas que tengan algún buen funcionamiento cognitivo, por ejemplo, en estas áreas como de habilidades matemáticas, pensamiento lógico, aún así no funcionaban bien en aspectos como, por ejemplo, específicamente control inhibitorio, flexibilidad y memoria de trabajo, que son las partes más destacadas de las áreas ejecutivas. Por eso, con el tiempo, por eso dice emergente, se está como viendo como un área aparte. ¿Ok? La idea de ahora es que vayamos a ver rápidamente qué es cada área y cómo se conforma para que ustedes lo tengan claro. ¿Ok? Bueno, el área física es una de las áreas que nos permite la mayor observación del desarrollo. Es aquello que podemos mirar, digamos, de forma muy fácil en nuestros niños y niñas solamente, con ver a nuestros niños y niñas en algún espacio, ya sea jugando o en actividad de la vida diaria, uno puede ya hacerse una idea más o menos de cómo está su desarrollo en aspectos más bien físicos, ¿ya? Esta área incluye las áreas motoras gruesas, que es de las que hablamos principalmente durante los primeros 2 trimestres, y después empiezan a aparecer también las áreas más finas que se empiezan a desarrollar más como desde el sexto mes. Bueno, también se debe considerar siempre en esta área el estado de salud y crecimiento del niño, porque obviamente va a impactar en el área física. Por eso es súper importante el trabajo interdisciplinario, porque, por ejemplo, cuando se hace el control sano, el control sano, perdón, no solamente se evalúa como los hitos de desarrollo, sino también cómo van en peso y talla los niños, porque si existe, por ejemplo, ya sea un aspectos como más bien de desnutrición o de aspectos como que van por sobre la línea en términos de sobrepeso, eso va a impactar, por supuesto, en el desempeño en el área física y en lo que se puede observar. Em, bueno, como yo les comentaba en la primera clase, el desarrollo tiene como una línea que es predecible. O sea, nosotros sabemos lo que va a pasar, así como en una línea, cada hito o en cada deberá pasar por la especie a la que representa, por ejemplo, el sujeto que estemos viendo. En el caso nosotros somos humanos y los humanos tenemos como un desarrollo que también está establecido según la norma. Esto es muy claro y esto es muy importante que les quede claro, y es que sí hay aspectos, hay hitos que tienen que ver con hitos muy importantes en el desarrollo,
que si no aparecen, digamos, en un periodo sensible del desarrollo, se habla de ya un rezago. ¿Y por qué es importante lo de rezago? Porque nos permite intervenir, ¿ya? Específicamente en el área física, nos ponemos muy ortodoxos con la aparición de los hitos, porque nos habla, es el área que más se puede observar. No así, por ejemplo, aspectos como del lenguaje o más bien también aspectos como socioemocionales que dependen muchísimo del ambiente. Pero, por ejemplo, en el área física, si un niño, no sé, a los 3 meses no es capaz de sostener su cuello, em, ya es un rezago. Estamos hablando de que hay un problema que tenemos que abordar porque ya se atrasó entre los tiempos normales. Pero si a los 6 meses ya no sostiene su, digamos, su cabeza, eso quiere decir que ya hay un problema más importante y ya hablamos de un retraso. ¿Ya? A eso nos referimos con los hitos como más bien em, como ortodoxos, que tenemos que estar siempre mirándolos porque nos van a dar luces de que algo no anda bien en su desarrollo, en su maduración. ¿Ya? Cuando hablábamos en la primera clase de la diferencia entre maduración y desarrollo, la maduración tiene que ver con el sistema nervioso central. Entonces, em, como les he contado en la mayoría de las clases, em, en el desarrollo están, como les decía, determinadas por la maduración de las especies, pero sin embargo hay otros factores que están impactando en el crecimiento físico, como son las prácticas de padres y madres. O sea, sin duda esto tiene que quedarle siempre muy, muy grabado. Obviamente son condicionantes o determinantes de salud. Sin embargo, es sumamente como delicado el tema de ser muy meticulosos en observar desarrollos que están siendo o que están escapándose mucho a la norma. Como yo les decía, un desarrollo no siempre es así, ¿ya? Un desarrollo puede ser como así, pero que siempre se vaya acercando a esto. Lo que no puede pasar, por ejemplo, es que un desarrollo sea como, ay, perdón mi lápiz, como que un desarrollo pase esto de que haga así y después se nos vaya muy abajo. Eso no puede pasar, ¿ya? En las habilidades motoras gruesas, bueno, nuestros niños deberían aprender, como yo les decía, vienen determinados por especies para en algún momento que varía entre el año, los 12 meses, a los 18 meses, deberían ellos conquistar la postura, la marcha, ¿ya? Este es, como les digo, siempre va a haber una variable en, en las pautas de desarrollo psicomotor. A veces se espera que nuestros niños puedan adquirir el hito, por ejemplo, de caminar a los 12, 13 meses. Sin embargo, uno les puede dar hasta los 18 meses, considerando que hay factores madurativos, pero también factores contextuales que pueden estar impactando en el desarrollo. Pero si ya a los 18 meses nuestro niño, por ejemplo, no logra caminar de forma independiente, estamos hablando de un rezago, ¿ya? Un rezago es un paso antes de un retraso, ¿ya? Primero viene el rezago y después, cuando ya, por ejemplo, tenemos 24 meses y todavía no camina, hablamos de un retraso en el desarrollo. Entonces, esos son términos que tienen que ir quedando para que ustedes también puedan ir asociándolos cuando lo puedan observar en su práctica. ¿Okay? Las habilidades motoras finas, ya como dibujar, escribir, estas ya implican la coordinación mano-ojo. Yo les comentaba que uno de los hitos más importantes es la coordinación mano-mano-boca, que va a ser como el predictor inicial de muchos movimientos, pero la adquisición de las habilidades, perdón, perdón, quiero silenciar acá, perdón, ya. Pero estas habilidades empiezan a aparecer ya cuando los niños son muchos, cuando los niños ya han logrado un nivel madurativo
a nivel motor grueso. Siempre vamos de lo grueso a lo fino. Entonces, se espera que recién empiecen a aparecer pequeñas pinzas a los 6 meses. Y de aquí en adelante empiecen a desarrollar diferentes tipos de pinza hasta llegar a, por ejemplo, la pinza trípode, que es como la que nuestros niños y niñas toman el lápiz. En el área del lenguaje, esta ya vendría siendo la segunda área, hablamos del área física y aquí ahora vamos a hablar del área del lenguaje. El desarrollo del lenguaje empieza mucho antes que la primera palabra, como dice acá. El desarrollo del lenguaje empieza como desde los primeros balbuceos, desde los primeros gestos, el primer apuntar, por ejemplo, cuando nuestros niños empiezan, se me fue el tiempo, me alargué, perdón. Cuando los niños apuntan, por ejemplo, con el dedo índice, que es la protoindicación, cuando hacen gesto también nos están comunicando. Entonces el área del lenguaje por lo general la vamos a dividir en área de comunicación, ¿ya? Ahí, comunicación, así nomás, y el área del lenguaje. Porque cuando hablamos de lenguaje, por lo general nos vemos que nos asociamos principalmente al lenguaje verbal, pero nuestros niños nos comunican con toda su corporalidad aquellas cosas que quieren decir. Entonces, y sobre todo en las fases que son prelingüísticas, ¿ok? Entonces, en las primeras años de vida hablamos de un periodo preverbal y ya después de eso empieza como una explosión de las palabras que son en los primeros 2 años, ya la cantidad de palabras que deben manejar los niños y las niñas. En este caso, bueno, se van a ir observando avances, no solamente en el cómo pronuncia una palabra, sino en el cómo los niños son capaces de comprender las palabras y comprender las instrucciones. En los primeros 2 años hay mayor avance del lenguaje comprensivo, del lenguaje, vamos a hacer acá, comprensivo, que del lenguaje expresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros niños de los 0 a los 2 años pueden comprender muchas más cosas de las que pueden decir. Entonces uno le puede decir, por ejemplo, darles una servilleta a un niño de 1 año y medio y decir, límpiate la boca, y puede hacer, tomar la servilleta y limpiarse la boca, pero no puede repetir la misma frase que estamos diciendo porque todavía no están las conexiones para que pueda articular esa frase, ¿ya? Más adelante empieza a pasar esto de que se empiezan a generar tanto las conexiones a nivel del sistema nervioso central como también el fortalecimiento de los músculos, se van fortaleciendo los músculos para que nuestros niños estén preparados para articular las palabras, ¿ok? El lenguaje es un tema también muy delicado en el desarrollo porque es predictor del aprendizaje que van a llevar nuestros niños ya en la etapa más escolar. Suele ocurrir que se relacionan que niños que tienen problemas en el lenguaje de pequeños, que no son vistos ni intervenidos en la primera infancia, tienden a tener un desarrollo en el aprendizaje más bien pobre. Es por eso que en el Chile Crece Contigo se pone mucho ojo en esta área y siempre se está educando a los papás en cómo estimular también a través de cuentos o de canciones el área de comunicación y lenguaje. Una de las cosas como importante es que, y que lo quise mencionar, es que hay actualmente una sobrevalorización de los aspectos cognitivos y entre ellos académicos del desarrollo de los niños. Y por supuesto, las habilidades, como les decía, de lenguaje son determinantes en el periodo de aprendizaje. Sin embargo, hay un énfasis en la lectoescritura en edades muy tempranas del desarrollo. Y eso nos está pasando que eso está interviniendo en un desarrollo como más bien un desarrollo armónico de nuestros niños y niñas. ¿Ya? Entonces nuestros niños necesitan comprender directrices para poder
ser capaces de comunicar sus sentimientos y pensamientos a otros antes de empezar con el proceso de lectoescritura. Esa es una situación que se encuentra en constante conversación con las diferentes áreas como de educación y salud, que son las áreas que se tienen que cruzar para poder llegar como a un punto de equilibrio o de emergencia, digamos, entre qué es lo que se debe reforzar y qué es aquello que se debe esperar en el desarrollo, sobre todo el lenguaje. Al igual que el desarrollo cognitivo socioemocional, el lenguaje también es uno de los desarrollos que se ve altamente condicionado desde el contexto en el cual nuestros niños se relacionan, ¿ya? Claramente, y aquí también tenemos estudios que dicen que los niños que pertenecen a hogares donde no se estimulan en estas áreas tienen un desarrollo más empobrecido. Entonces, de hecho, factores como también determinantes de salud, en ese sentido, habla de que como los papás escolarizados pueden influir más o menos en la adquisición del lenguaje, así como el vocabulario de nuestros niños. Entonces ya llevamos la área física y ahora pasamos por el área del lenguaje. Nos vamos a ir a la área socioemocional. Ya, como les decía, es un área que por lo general nunca se toma muy en cuenta, pero actualmente se ha notado que es muy importante darle énfasis a esta área. Los primeros años de vida, la mayoría del desarrollo social está centrada en los cuidadores o figuras de apego, en los cuidadores principales. Acá, ojo, porque primero vamos a dar énfasis en que son cuidadores, en la S final. Por mucho tiempo se pensó que la mamá era como el único vínculo de apego que tenían los niños y las niñas, pero la verdad es que no es así. Se ha establecido que con el tiempo que los niños pueden hacer apego o vínculos como importantes con más de una persona. Em, entonces, la idea es que, y lo explica, digamos, Bloom, es que nuestros niños empiecen a confiar en aquellas personas o no, en aquellos figuras como de cuidadores principales que los rodean y que éstas le permitan tener una base segura y que le permitan al niño sentirse contenido y acogido para poder explorar el mundo que los rodea. Y cuando hablamos de que se puedan sentir contenidos y acogidos, hablamos de que se puedan sentir así en los momentos donde nuestros niños se estresan, ¿ok? El apego se genera en los momentos y acá es muy importante que lo tengan claro, el apego se genera en los momentos de estrés de los niños y niñas. Cuando un niño y una niña o un niño se estresa, digamos, la idea es que en esos momentos sea calmado por nuestro adulto responsable y eso va a generar como el circuito de comprensión de que yo tengo una necesidad y es resuelta por la persona que me está cuidando y eso empieza a ser como predictor de un vínculo seguro. ¿Qué pasa? Que últimamente se ha confundido el vínculo seguro con el exceso de actividad de los niños o, por ejemplo, sacarlos al parque, a pasear. No quiero decir por ningún motivo que esto no sea bueno. Sin embargo, si un papá, no sé, ejemplo, va al parque todo el día con un niño, está en una plaza, la pasa muy bien, pero llega a la casa, tiene que bañar a ese niño y ese niño se desajusta y el papá reacciona de forma violenta, ya tenemos, en ese momento el tipo de vínculo de apego se ve dañado y un niño empieza como a generar esta certeza de que em, en realidad no es tan incondicional el cuidado que va a tener de parte de sus cuidadores, ¿ya? Después tenemos, bueno, que los primeros 2 años los niños también aprenden técnicas pequeñas, depende también de sus cuidadores para manejar sus emociones, ¿ya? Entonces es súper importante que a nuestros niños ellos sepan cómo se llama cada emoción. Entonces como que una de las tareas que nos hemos visto con profesionales es explicar a los niños, por ejemplo, qué es la rabia o el enojo, qué es la alegría y cómo se siente, qué es el miedo, el desagrado. También es importante que ellos puedan sentir la tristeza también, porque a veces nos pasa mucho que la tristeza y la rabia pareciera como funcionar juntas, y nuestros niños terminan con la misma reacción, que le llaman pataleta, que generalmente es un desajuste emocional, que es una frustración. Entonces,
la idea es que los niños aprendan a ponerle nombre a sus emociones y puedan poder reaccionar coherentemente desde pequeñitos, y eso les va a dar un muy buen pronóstico en términos de seguridad, ¿ya? Bueno, en los años preescolares el desarrollo socioemocional se expande y empieza ya a incluir las competencias sociales. Entonces tenemos que ya hay conductas colaborativas, percepción social y empatía y habilidades de autorregulación que van apareciendo con el tiempo, ¿ya? Eh, y esto se espera ya como a partir, desde los 2 años en adelante, estamos hablando de 3, 4 años. El tema es que acá nuestros padres actualmente como que esperaran que nuestros hijos nacieran con estas habilidades, pero es imposible que un niño de 0 a 2 años se regule solo, ¿ya? Tienen que tener un proceso de socialización y sabemos que el primer ente de socialización es la familia. Entonces, si primera persona que sociabiliza es la familia y no han podido imitar nuestros niños este tipo de conductas, créanme que no las van a adquirir. Todas las habilidades son esenciales para que el niño tenga éxito posterior en su inserción en el desempeño escolar, que finalmente lo ponen porque finalmente es donde más se observan después los problemas o las dificultades que puedan nuestros niños tener. Entonces las conductas, por ejemplo, agresivas o las conductas de rechazo empiezan a aparecer y empiezan a ser más evidentes en la etapa escolar. Por eso es muy importante que previo a la etapa escolar nuestros niños y niñas puedan tener acceso y fortalecer todas estas áreas. Bueno, por último, tenemos que saber que hay algunos problemas de conductas que son externalizantes y otros que son internalizantes. ¿Eso qué quiere decir? Los externalizantes son aquellos niños que tienden a demostrar lo que les pasa y son niños que se ven fuertemente como que hacen muchas reacciones como pataletas, y los internalizantes son aquellos que no son visibles su conducta y que más bien se las guardan. Los internalizantes son mucho más fáciles para el medio que los rodea versus los externalizantes, pero se dice que en pronóstico como de desarrollo, los internalizantes tienen menor pronóstico de desarrollo mental porque tienden a como todo eso que se guardan, digamos, lo van dejando como predictor para sus futuras conductas. En cambio, las personas que externalizan lo que sacan puede tener la oportunidad de que haya un adulto responsable que pueda ayudarlo a llegar a su estado de calma o de paz, y que pueda aprender estrategias de regularse. No así los internalizantes que finalmente se quedan con la sensación y con las emociones que van generando sus conductas. El área cognitiva tiene que ver específicamente con comprender habilidades analíticas, de resolución mental, memoria, habilidades matemáticas tempranas. ¿Ok? Claramente hay estudios que dicen que estas áreas que son impactadas por la genética y que entonces acá se da que la genética es súper importante. Sin embargo, también que la calidad de los ambientes tempranos en los que se desarrollan nuestros niños va a ser también determinante en esta área, tanto como la socioemocional que hablábamos anteriormente. Los niños con padres y madres responsivos, digamos, que han estado en ambientes estimulantes, por lo general avanzan más rápido que aquellos que están en ambientes más bien deprivados de estimulación, ¿ya? Por último, tenemos las áreas de función ejecutiva que les hablaba, que esta es un área emergente que está apareciendo hace poco como en el vocabulario popular, digamos. Em, bueno, como dice acá, hace 20 o 30 años recién se comenzaron a hablar de estas áreas y a diferenciarlas, y nace de las investigaciones de personas que han tenido daño frontal. Entonces, que se han observado que cuando alguien tiene daño frontal, por lo general, y ustedes quizás han escuchado el término de que está frontalizado, porque se
se disparan este tipo de reacciones, se disparan estas conductas, ¿ok? Por lo general son variables en la definición es variable, depende de, aquí todavía como lleva muy poco tiempo de investigación, no hay como muchos acuerdos, pero eh, la mayoría de las investigaciones concuerdan en que dentro de las funciones ejecutivas podemos encontrar el control de impulso, las habilidades para iniciar una acción, las habilidades para mantener la atención y la persistencia para finalizar la tarea, así como para recordar las reglas arbitrarias y la inhibición como de impulso o el retardo de la gratificación. Entonces, estas son como las funciones, bueno, las habilidades que la mayoría de los autores coincide que se encuentran entre las funciones ejecutivas y que si se dan cuenta son importantísimas en el desarrollo de la niñez. Estas empiezan a desarrollarse aproximadamente, bueno, desde que nacen, pero empiezan su desarrollo más fuerte desde los 2 años. Corresponden mucho también a cómo nuestros niños vayan siendo sociabilizados, pero sin embargo, en nuestros niños, por ejemplo, con condiciones específicas como dentro del espectro autista, estas áreas son una de las áreas que más tenemos que trabajar como terapeutas ocupacionales. El desarrollo de las habilidades de las funciones ejecutivas permiten a las personas que se adapten a los contextos. Esto puede sonar como una trivialidad, digamos, pero la capacidad adaptativa de las personas va a ser sin duda como un determinante, digamos, entre predictor de éxito, entre comillas, y bienestar en todos los ámbitos de su vida. ¿Ya? Entonces, también se relaciona con el logro como académicos, digamos. Por supuesto, si algún niño es capaz de mantener la atención, de controlar sus impulsos, de posponer la sensación de gratificación, claramente va a poder tener como un desempeño académico mucho mejor. Y bueno, también se han estudiado que haya aspectos como socioeconómicos que parecen estar mediados por procesos de atención. Ya se sugiere que ambientes de baja calidad afectan el desarrollo cognitivo y también en parte por la disminución de las posibilidades de esos niños o niñas de asistir a espacios de estimulación y educación. Entonces, este está en discusión todavía. Hay lugares donde se dice que todavía nuestros niños y niñas hasta los 2 años no debiesen participar de ninguna forma de educación. Sin embargo, en lugares vulnerables se sugiere que sí sean enviados, por ejemplo, a salas como medio menor en adelante, porque nos aseguramos de que aquellos factores o aquella estimulación que no se está entregando en el hogar, sí se entregue en el contexto escolar. Y bueno, lo último, las tareas que requieren el compromiso de múltiples procesos son considerables más difíciles, em, pero son las que más se requieren para la vida diaria, ¿ok? A veces como que, eh, como parte del sistema, nos validamos a nosotros mismos por nuestras capacidades más bien cognitivas y que tienen que ver finalmente como con las notas, sí, para que seamos muy concreto con el desempeño académico. Sin embargo, el nivel, si se puede decir, de flexibilidad, de poder adaptarse a una situación es tremendamente mucho más complejo y es quien nos va a dar luces, digamos, del desempeño o nos va a permitir pronosticar el desarrollo de un niño o una niña. Porque puede haber que una niña o un niño tenga dificultades como en el área cognitiva, en este pensamiento lógico, matemático, pero estas habilidades de repente son mucho más importantes, que van a hacer que nuestro niño se mantenga más tiempo concentrado, esté más tiempo
controlando su impulso para poner atención, que estas capacidades van a suplir las otras, pero por lo general estas capacidades no son muy todavía valoradas. Bueno, y decirles que todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, es algo que vamos a ver más adelante, vamos a trabajar ya iniciando la segunda módulo, el juego, qué es el juego, las etapas del juego, y vamos a hablar de la sensación y la actitud lúdica que tenemos que tener como futuros terapeutas ocupacionales. Les dejo acá la bibliografía y bueno, chiquillos, me pasó un rato, perdón, pero les voy a dejar esto como un link muy amigable para que lo puedan mirar cuando ustedes quieran hacerlo.